Bien, vamos a entrar en un tema que a todas luces se ha definido no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo como clave para poder efectivamente controlar el avance de la pandemia y que tiene que ver con la trazabilidad, es decir, poder detectar los casos que están cercanos a personas que han estado o que están, ¿no es cierto?, con un PCR positivo y por lo tanto a partir de ahí aislar. Se ha hablado desde el Colegio Médico de que se necesita una cantidad de personal entrenado, por cierto, que tendría que llegar a los 9.000, haciendo, ¿no es cierto?, una relación con el número de habitantes y también, por cierto, con la cantidad de personas que tenemos contagiadas. Estamos en línea con la presidenta de la agrupación de médicos de la atención primaria, que ha sido, ¿no es cierto?, justamente la que se ha definido para realizar esta labor, la doctora Ingrid Kremser, para hablar justamente de este tema. Doctora Kremser, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días para todos y todas y gracias por la invitación de poder conversar con ustedes. De todas maneras. A ver, doctora Kremser, partamos preguntándole cuál es la situación actual. Primero que nada, ¿con cuánta gente cuentan ustedes? ¿Qué nivel de entrenamiento tienen? ¿Cuál es la condición en este momento? Bueno, yo creo que es importante poder aclarar y comentar quizá a la población de que el tema de la trazabilidad, nosotros en atención primaria la venimos haciendo desde los inicios de esta pandemia, pero de una manera muy autodidacta. Ya nosotros jamás hemos recibido capacitación ni indicaciones claras desde el nivel central, desde el gobierno, desde el ministerio, de cómo nosotros tenemos que hacer la trazabilidad. Esto, vuelvo a insistir, lo hemos hecho de una manera muy autodidacta y hasta acá, sin embargo, a pesar de eso, por lo menos los casos testeados en cada centro de atención primaria donde se puede realizar la PCR y por lo tanto el resultado de ese examen nos llega a nosotros, hemos podido hacer la trazabilidad, el contacto de esta persona que está con COVID, sus contactos estrechos, poder aislarlo, para los que están sin síntomas, poder hacer la cuarentena. Entonces, como cantidad de trazadores, sí sabemos que el Ministerio ha puesto a disposición 900 trazadores, que son los que están en la SEREN tratando de hacer este tema de la trazabilidad. Sin embargo, hemos podido ver que esa cantidad es totalmente insuficiente, más que nada por la cantidad de casos y contactos que tenemos en el país. Entonces es por eso que el Colegio Médico realiza una propuesta, que es un Plan Nacional de Trazabilidad, donde lo que dice es que se necesitan 9.000 trazadores en el país. Esto justamente por la cantidad de casos y contactos que tenemos, se calcularon los trazadores por cada 100.000 habitantes y ahí llegamos a esa cantidad de trazadores, de 9.000 trazadores. Doctora Kremser, a ver, avancemos en ese tema de cómo podría marchar esto, en vista de la falencia que usted está aquí poniendo sobre la mesa. Pero antes de eso, una duda. Se ha reportado en estos últimos días, especialmente esta semana, una notoria disminución en la cantidad de exámenes PCR. Ayer apenas 10.831. Digo apenas porque si bien es más que cualquier país de América Latina, sobre todo por población, habíamos llegado a tener sobre 20.000 algunos días. En 24 horas, y ahora estamos en 10.000 y tantos. Entonces, exacto. Esto, usted que está en la salud primaria, ahí en el frente de batalla de la primera instancia de salud, ¿coincide con la visión de que hay menos gente que está pidiendo el examen porque parece que se están contagiando menos? ¿Es la sensación que transmite el gobierno o que busca transmitir? Claro. ¿O es como alguna vez que faltaban exámenes? Exacto. Eso yo creo que ambas dos son correctas. En la atención primaria desde el inicio siempre faltaron la cantidad de test, para un día había una cantidad y al día siguiente era otra, entonces uno nunca podía saber con la cantidad exacta que disponía para poder hacer testeo a nuestros usuarios. También a raíz de la tanta cantidad de personas contagiadas, también es como que la gente, bueno, se ha ido contagiando, la información que también uno les pasa, porque no siempre hay test, si no tiene complicaciones, si no tiene signos de gravedad, que en la casa uno los da por positivos directamente y no les hace el test porque no siempre se dispone.
Ya, pero ¿ha bajado en estos días la demanda como tanto, como que baje de 20.000 a 10.000 al día? No. Ya. La- O sea, la- sigue la habiendo demanda- falta de test. Sí, sigue habiendo falta de test. Ya, De que es muy todas importante maneras, porque ¿ya? demasiado importante porque además la población cuando acude al centro de salud acude porque se siente mal, porque tiene síntomas y porque va en busca del test. La gente necesita tener algo en concreto, como es el examen de laboratorio, este examen, esta PCR, donde dice si es positivo o es negativo. Además, porque la gran mayoría de esa gente también trabaja y también en los trabajos le exigen que tengan un resultado, un examen que concretamente diga si es positivo o es negativo. Sí, A está ver, todo el tema de la licencia de por medio además y todo eso. Doctora Kremser, conversamos a esta hora con la presidenta de la Agrupación de Médicos de la Atención Primaria, doctora Ingrid Kremser. Doctora, quiero entender lo siguiente. Si una persona va a hacerse el test, ¿se le hace el test? O sea, una persona dice, mire, tengo o un médico, digamos, ¿no es cierto?, diagnostica que tiene justamente los síntomas, ¿no es cierto?, propios del COVID. ¿Se le hace el test? ¿Hay suficientes tests para hacer? Es que para entender cómo está funcionando aquello. No siempre hay suficientes test. Entonces, a veces, por lo menos en mi centro de salud, lo que ha pasado es que nos dicen, tenemos 30 test para hacer en el día. Entonces, finalmente si llega un paciente que ha sido un contacto estrecho de un COVID positivo, uno sabe, viene con síntomas, uno está más que seguro que también es positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Quizá a este paciente no hacerlo, sino informarlo por positivo y dejar ese test para una persona que refiere, no ha estado en contacto con ningún coronavirus, pero tiene síntomas de COVID. Y entonces uno elige finalmente hacerle a este paciente la PCR. Doctora Kremser, lo que pasa es que me encuentro muy preocupante lo que usted dice porque cuando se habla de la trazabilidad, esta es una cadena. Entonces, siempre los países que se ponen como ejemplo se dice testear y trazar, testear y aislar, ¿no es cierto?, y tratar. Claro. Pero resulta que eso no funciona si no hay suficientes test. Y resulta que el gobierno nos ha estado transmitiendo el mensaje de que se están haciendo menos tests porque hay menos demanda. Entonces, ¿funciona? ¿Sacamos algo con hablar de trazabilidad si todavía faltan kits para los exámenes? Claro, en realidad no, porque la idea es justamente el testeo, el aislamiento, hacer la cuarentena, seguir toda la cadena de transmisión. Pero si uno no corta esto, o sea, la importancia justamente de hacer el estudio de los contactos es justamente cortar la cadena de transmisión del virus y así de esta manera nosotros vamos a poder disminuir también la mortalidad asociada a la enfermedad. O sea, esto, el aislamiento, la cuarentena, que van asociadas también a hacer el test, tienen un impacto en la reducción de la transmisión de la enfermedad. O sea, vuelvo a insistir, detiene la cadena de transmisión y previene los casos a futuro. Claro, pero si muchos casos se desconocen, si muchos casos se desconocen porque no están testeados, el alcance de que se haga eso es muy menor. Eso es más o menos lo que ocurre, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Doctora, así que, dígame. Sí, no, es que para seguir justamente en ese punto, porque el testeo lo que nos permite es tener el mapa real de cuál es la visión de la epidemia que tenemos. Entonces, si no estamos haciendo suficientes tests, entonces quiere decir que estamos ahí teniendo una subrealidad o los números, ¿no es cierto?, están subrepresentados. Y ahí quiero preguntarle, doctora, porque esa es la primera condición, hacer tests, pero después viene la trazabilidad y usted decía que tienen o cuentan con 900 trazadores, perdone, para entender, ¿solo en la región metropolitana o a nivel nacional? Eso como primer punto. Y segundo, si podemos realmente llegar, si es realista pensar que podríamos llegar a los 9.000 que plantea el Colegio Médico. Claro, la verdad es que estos 900 trazadores de los cuales yo menciono, estos son más que nada a nivel nacional. Yo me imagino, y tiene que ser posible, poder llegar a los 9.000 trazadores, porque es la única manera, y esto está con todos los estudios de la CDC, de la Johns Hopkins, que son los que un poco conocen más y han tenido más experiencia respecto a esto del coronavirus, es lo que ellos proponen también. La idea es que el gobierno haga el esfuerzo para poder contratar estos 9.000 trazadores. Yo creo que es fundamental hacer capacitación,
La atención primaria debe tener un equipo de trazabilidad, pero un equipo que sea realmente capacitado. En ese sentido, el Colegio Médico, en conjunto con la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública, tuvo una iniciativa hace 2 semanas atrás, donde puso a disposición de los funcionarios de salud un curso que es justamente de todo el tema del COVID, cómo se debe hacer la trazabilidad, lo que ha sido un gran aporte, porque hasta ahora, de parte del Ministerio, no ha habido la preocupación, se puede decir de esa manera, de realmente poder capacitar para que los funcionarios de salud hagan el trabajo como corresponde. Hablando Además, de esa capacitación, doctora Kremser, perdón la interrupción, ¿ustedes ya han recibido formación respecto de la nueva plataforma de Amazon que ha anunciado la autoridad para permitir esa trazabilidad con los medios tecnológicos más avanzados? No, para nada. Lo único que sabemos es que es una nueva plataforma, que es extranjera, que es una plataforma donde todos podemos acceder a la información, o sea, tanto los médicos, el Ministerio de Salud, la Seremi, de manera simultánea, pero sin embargo, siento que una vez más, o sea, el ministro hace un anuncio que nos involucra a nosotros, pero sin habernos hecho partícipes de la elaboración de esta estrategia. Sabemos que el sábado va a estar a disposición también esta plataforma, pero tampoco tenemos idea de cómo se usa, cómo vamos a poder acceder a ella. Así que en realidad, vuelvo a insistir, una vez más hay anuncios, se nos involucra, y lo mismo que pasó cuando el doctor Mañalich anunció de que la trazabilidad se pasaba a la atención primaria. O sea, tampoco nos incluyeron, pareciera que hubiera este desconocimiento que desde los inicios nosotros venimos haciendo la trazabilidad, y vuelvo a insistir que de una manera muy autodidacta, porque jamás hemos recibido capacitación. Y eso la verdad que es triste. ¿Por qué? Porque la situación en Chile en este momento respecto al COVID es grave. Tenemos el mayor número de fallecidos por habitantes en Sudamérica y uno de los más elevados del mundo, por lo que urge que hayan cambios en la estrategia que ha utilizado hasta acá el gobierno. Creo que nuestro país no tiene ya espacio para errores. Entonces, si no tenemos un plan de trazabilidad que sea efectivo, vamos a seguir lamentando las muertes y exponiendo a la población. Sí, yo solo quiero agregarle, doctora Kremser, que tengo entendido que tanto las universidades USACH como la Universidad de Chile hicieron un curso gratuito para trazadores, que fue gratis, que está certificado y que ya van más de 10.000 inscritos. Es decir, esto es una información que me llega de un médico justamente que está salubrista, que me está escuchando y que es de la USACH y que me dice, o sea, ojo con esto porque la gente está. O sea, hay gente. Lo que importante ahora es cómo se implementa. Exacto, no, la gente está totalmente dispuesta. Fue un éxito el curso, de hecho, para poder entrar a la plataforma y querer inscribirse los primeros días cuando salieron las inscripciones, colapsó. Hubieron más de, creo que 1.500 o 2.000 inscritos, entonces se tuvo que ir abriendo de a poco los cupos nuevamente, pero un curso que la verdad te da muchísimas herramientas para poder realmente tener una noción mucho más amplia y acabada de lo que es la trazabilidad. Así que muy agradecida por esa iniciativa. Y tiene razón que es la Universidad de Chile y la USACH, muchas otras universidades también estuvieron siendo parte de esta iniciativa. Bien, pues damos las gracias entonces a la doctora Ingrid Kremser, presidenta de la Agrupación de Médicos de la Atención Primaria. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.